Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Les vamos a pedir un par de minuticos más para esperar si alguien más nos acompaña en esta sesión. Entonces estamos con ustedes en 2 minutos para arrancar. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Gómez y tengo a cargo el área de operaciones dentro de SBS. Quiero agradecerles a todos su participación en este refuerzo que vamos a hacer hoy sobre nuestro proceso de SARLAF a través de nuestro escritorio virtual. Vamos a repasar todas las alternativas que tenemos de cargue en el formulario en la herramienta. Vamos a ver algunos tips que nos van a permitir reducir las devoluciones y los reprocesos que tenemos. Y por último, vamos a revisar todos los requerimientos que tiene la compañía sobre la política de privacidad en pólizas individuales y colectivas. Estamos próximos al lanzamiento de nuestra nueva herramienta de copropiedades y esta herramienta consulta en forma automática el estado del SARLAF de ese cliente que tenemos. Cuando está al día lo libera, pero en caso que no tengamos el SARLAF o no esté actualizado, les va a pedir ir a este módulo del escritorio virtual para poder actualizar el estado de SARLAF y liberar la cotización, la emisión. Es por eso que pensamos que es el momento adecuado para hacer este refuerzo y repasar todo el tema de SARLAF. Hoy nos está acompañando Luisa Maya, nos está acompañando César Alevaro del equipo de proyectos, quien nos va a recorrer y hacer la muestra de lo que es el escritorio virtual en el tema de SARLAF. Va a estar Vivi Arcia, que es nuestra líder de mesa, que es responsable del proceso de SARLAF dentro de operaciones, mostrándonos esos tips que ya ha identificado en el día a día durante el tiempo que hemos usado esta herramienta. Y por último, pues está Cami Gómez, que es nuestro oficial de cumplimiento, repasando todo el tema de nuestras políticas de privacidad. Les recordamos que todas las dudas e inquietudes que tengan las vamos a responder a través del chat que está disponible para ustedes y esperamos que esta sesión sea de gran utilidad. Muchas gracias. Listo, Cecita. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por su asistencia. Nos han pedido, con motivo del lanzamiento de nuestro nuevo cotizador, que hagamos un repaso a los flujos de SARLAF que ya hemos lanzado en la compañía a través de nuestro aplicativo iDesk. De pronto, un poco por el tiempo, vamos a arrancar desde el punto o el flujo de SARLAF ya estando dentro de la herramienta iDesk, pero pues el tema es que ustedes saben que el acceso a los flujos de iDesk es a través de nuestro escritorio virtual. Vamos a repasar esas 3 opciones que tenemos o las opciones que tenemos hoy día. Van a venir las preguntas, se van a ir resolviendo y luego vienen los tips que yo sé que muchos de los que están acá, pues ya con el uso que han tenido de las opciones del aplicativo, tendrán solicitudes, tendrán dudas y pues bueno, el repaso también para los que apenas van a usar el aplicativo, van a usar las opciones del flujo,
o que lo han usado poco. Vamos a empezar y poco a poco ya va a ir teniendo contexto y sentido lo que vamos a ir hablando. Para resumir, he querido hacer este slide, agregar este slide para resumir un poco y verlo de forma general, qué es lo que tenemos en nuestra herramienta de iDesk. Nosotros tenemos una opción de SARLAF escaneado o digitalizado. Esta opción, recuerden, es como para equiparar lo que teníamos en el buzón de soluciones, donde el intermediario podía escanear el formulario, escanear los soportes y enviarlos en el correo electrónico. Esta opción es equivalente porque ustedes pueden subir, o el intermediario puede subir el formulario escaneado, los soportes, pero a través de iDesk. Lo sube, hay un campo donde primero consulta si ese número de cédula o ese NID está vigente y luego va a pedir, por favor, suba el documento con ciertas características, con cierto orden, que es a lo que nos tenemos que acostumbrar a subir. Este aplica para persona natural y jurídica. Está el diligenciado en línea. Esta es una mejora que le quisimos hacer el anterior. Como los formularios que se suben escaneados usualmente se llenan a mano y usualmente lo llena el cliente tiende a dejar campos en blanco o a llenar a veces de manera equivocada cuando no entiende qué es lo que le están pidiendo en un campo o podría simplemente equivocarse al llenar o si no sabe o no conoció algún dato, trazar una raya. Entonces, el formulario la segunda opción de llenar el formulario en línea es subir los documentos de soporte, que para persona natural pues simplemente es la cédula, y para persona jurídica son los, 4 o 5 documentos adicionales, y llenar el formulario en un formato web. Eso lo que hace es que la herramienta no me va a dejar continuar en el flujo del formulario si yo no lleno los campos obligatorios. Me va a poner algunos controles donde yo si me pide un correo electrónico, pues me va a decir, ahí tenga en cuenta que es el formato de un correo electrónico. Un número de teléfono también me va a decir, no meta letras porque es un número de teléfono. Entonces me va a poner ciertos controles que me van a mejorar la tasa de rechazos. Me va a poner controles para que los datos queden bien ingresados. Al final, porque este todavía no es nuestro SARLAF virtual o no es la opción de SARLAF virtual y validación de identidad, al final voy a tener que con esos datos imprimir un formulario y ponerle firma y huella del cliente y volverlo a subir a la herramienta para que se apruebe. Pero es una opción mucho mejor que si logro hacer firmar y poner huella del cliente, este formulario o esta opción va a quedar aprobado en muy poco tiempo. Es una buena opción para cliente jurídico, para persona jurídica. Sé que había algunas solicitudes de mejora que ya se están haciendo y al final las podemos explicar en qué estamos trabajando de mejora, pero es una muy buena opción. La tercera opción es nuestro SARLAB virtual o nuestro SARLAB digital. Esta opción solo aplica para persona natural. Las dos opciones anteriores aplican para persona natural y jurídica. Este solo aplica para persona natural y es la validación de identidad. Este no necesita cargar soportes. De hecho, no necesita llenar ningún formulario. Y al final del proceso, el cliente del intermediario pueden tener el SARLAB aprobado en unos minutos. Esto básicamente, bueno, ya les voy a explicar, pero básicamente es contra una base de datos de bancarias y de registraduría. Yo valido la identidad de la persona, le permito llenar el formulario, al final genero un PDF que lleva una firma electrónica para asegurar que ese documento no se puede cambiar, no se puede modificar y es verídico lo que está, la información que está ahí y eso cierra el ciclo. No necesito documentos de soporte, no necesito escaneo, no necesito nada más y está en minutos. Esas son las opciones que tenemos. Todas están productivas. Esto era un slide que yo iba mostrándoles que se estaba lanzando, que
que estaba en proceso, pero hoy día todas las opciones que les acabo de mostrar están productivas. Bueno, una vez el intermediario entra a servicios digitales por el escritorio virtual, pues encontrará su perfil de intermediario. Dentro del perfil de intermediario, pues hoy día tiene las opciones de emisión, cotización, incluso hacer la solicitud de una indemnización. Y la cuarta sería el libro de SARLAF, donde yo puedo hacer gestiones de SARLAF. El intermediario es quien, ingresando a este libro, va a encontrar las opciones que les hablé para gestionarlo, pero libros adicionales como consulta broker, donde yo puedo revisar todos los radicados que tengo pendientes, o más bien todos los radicados a los cuales le he iniciado una gestión de SARLAF, consultar la vigencia de un cliente, la vigencia del SARLAF de un cliente, si es que ya existe en nuestra base de datos y quiero saber hasta cuándo, si le quedan 3 meses o un mes o un año de vigencia. Hay un libro de pendientes de aprobación. Este libro solo aplica para los SARLAF virtual o los SARLAF digital, los que tienen validación de identidad, porque ese flujo requiere un último paso y es que el intermediario revise lo que llenó el cliente y le dé su aprobación final, pero la aprobación es aquí a través de la herramienta. Política de privacidad es para subir la carta de política de privacidad para clientes que de pronto no tienen necesidad de llenar un SARLAF, entonces tienen que adjuntar la política de privacidad por aparte, o colectivas, porque también puedo llenar el certificado de que mi cliente, mis asegurados me están dando a mí el aval de manejar los datos, entonces yo puedo subir ese certificado aquí a la política de privacidad, aplica sobre todo para pólizas colectivas. Y el libro de solicitudes ARLAF, que es, si yo entro allí, pues voy a empezar un proceso donde voy a seleccionar las 3 opciones que les expliqué anteriormente. Entonces, el primer libro que vamos a ver acá es consultar la vigencia de SARLAF. Este es muy sencillo, voy a pasarlo un poco rápido porque yo sé que ya lo conocen. Básicamente es, yo entro allí, me presenta una pantalla donde yo puedo meter tipo, número de documento y le digo consultar. Y las respuestas son, ¿tiene el SARLAF vigente? No existen datos relacionados, quiere decir que ese cliente no existe en la base, o el SARLAF se venció. Sí existe un SARLAF, pero ya está vencido. El siguiente libro que vamos a ver es la solicitud de SARLAF, para ir directamente al punto y repasar esas opciones que tenemos. Entonces yo hago clic en este libro. Lo primero que me va a preguntar es persona natural o persona jurídica. Recuerden que la tercera opción, la del SARLAF virtual, solo aplica para persona natural. Si ustedes eligen persona jurídica, pues no esperen encontrar una opción de SARLAF virtual porque no aplica. Entonces yo aquí selecciono persona natural, persona jurídica. Luego está la pantalla para aceptar nuestra política de tratamientos de la información personal y política de tratamientos de información. La siguiente pantalla vuelve a consultar en nuestras bases si ese cliente al cual le voy a gestionar el SARLAF tiene SARLAF vigente o no. Las respuestas que puedo esperar: no existe, lo tiene vigente, o si existía pero está vencido, o si existe pero está vencido. Ante la respuesta de está vencido o no existe en nuestras bases de datos, la herramienta de una vez en el siguiente paso, de una vez me va a dejar en una pantalla donde yo debo empezar a diligenciar o empezar a gestionar, a tramitar el SARLAF de ese cliente si yo lo quiero. En este caso, pues si el intermediario decide no, no tengo los documentos, no tengo la información total o completa, pues puede simplemente cerrar la pantalla en la X y salir. Pero la herramienta de por sí, cuando detecta que o no existe o está vencido, de una vez lo va a llevar a la pantalla de gestión. En esta pantalla
aparecen ya las tres opciones. ¿Qué quiere hacer? Diligenciar el formulario en línea, que fue el que les mostré, subo los soportes y lleno el formulario ahí en el computador. En IDESC me va presentando unos campos que son equivalentes a los campos que están en el formulario en papel. Segunda opción, cargar documento diligenciado. Quiere decir que yo ya lo tengo diligenciado en papel, lo escaneo y lo subo a la herramienta. La forma de escanear, la forma de subirlo a la herramienta son tips que ahorita Viviana nos va a compartir para que sea exitoso. Pero entonces aquí simplemente la segunda opción es cargue el documento diligenciado, lo tengo ya diligenciado, firmado y con huella del cliente. No puedo contactarlo o no quiero contactarlo nuevamente para otra vez firmarlo y poner huella posteriormente, pues usemos esta. Y el último es el formulario digital. El formulario digital o es el formulario virtual solo se activa cuando yo seleccioné cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. Está funcionando muy bien con cédula de ciudadanía porque la validación de identidad funciona haciendo una comparación, un match con cédula, número de cédula más fecha de expedición del documento. Las cédulas de extranjería tienen una complejidad adicional y es que se renuevan permanentemente y esa fecha puede no estar o puede cambiar. Entonces puede presentar algunas inconsistencias, no es tan efectivo para cédulas de extranjería. Bueno, aquí ya dejándome en la pantalla donde yo lo voy a gestionar, el primero que vamos a ver es el diligenciar el formulario en línea. Es digamos, el más extenso para el intermediario, pues porque toca empezar a llenar los datos del cliente en una serie de pantallas. Si yo selecciono esa opción, pues lo primero que me va a pedir es, oiga, suba los documentos de soporte. Para persona natural es solamente la cédula. Y ahí me va a empezar a llevar por todas las pantallas, todos los segmentos de información que tiene el formulario en papel. Entonces me va a llevar igual. De la misma manera me pide los vínculos, tipo de vinculación del asegurado. Aquí ya empieza a haber cosas positivas o beneficios y es que si yo marco que la persona es tomador asegurado beneficiario, ya me inhabilita estos vínculos, entonces ya no hay lugar a confusión, por ejemplo. Me hace llenar pues el campo de información básica, el campo de información laboral. Aquí yo tengo que llenar el código SIU. Si hay alguna duda con el código SIU, el intermediario puede hacer clic en el link y le va a desplegar un Excel con todo el listado de códigos SIU. Está la información financiera. Se me olvidaba algo aquí, en la información básica, es importante recordar que lo que yo lleno acá en información básica para persona natural, pues va a ir a compararse contra la cédula. Entonces, tengo que tener en cuenta que el sistema, porque aquí ya no son personas, hay intervención de personas en algunos puntos del proceso, pero sobre todo el sistema va a comparar los datos que yo lleno en este campo de información básica contra lo que hay en la cédula. Si esa validación falla, empieza a generarse rechazos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en que los datos coincidan. Sobre todo, pues número de cédula, nombres, fecha de expedición y fecha de nacimiento. Eso es muy importante porque si no se empiezan a generar rechazos. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Información financiera. El anexo 1, si se marca en la pestaña tengo vínculos con persona públicamente expuesta, el sistema automáticamente genera unos campos adicionales para que yo le llene el mismo anexo 1 que se llena en papel, pues se va a llenar en este caso. Es básicamente información de esa persona. Actividades en operaciones internacionales, información sobre reclamaciones en seguros, si se dan cuenta es exactamente los mismos campos que se ven en el formulario en papel. Y los dos últimos campos ya son
información de la entrevista que son más relacionados a información que da el intermediario. Los anteriores, pues el intermediario simplemente está llenando datos del cliente. En este caso, en estos dos últimos puntos, puntos 10 y 11, pues ya es las observaciones de la entrevista, las mismas que se llenan en el formulario en papel y la confirmación de la información. En este caso, hay datos que ya vienen prellenados porque como intermediario se logueó, se dio de alta en la plataforma ya tiene los datos o la información de qué intermediario es y qué usuario del intermediario se está logueando, entonces ya los pone ahí y solo es necesario llenar las observaciones. Cuando yo le doy finalizar, me dice, ¿está seguro que están los datos? Sí. Y allí primero me da una pantalla con un número erradicado. Muy bueno porque eso no lo teníamos antes. Ya le está dando un número erradicado desde el principio. Y al tiempo les manda un correo de notificación a ese correo electrónico que pusieron al principio, donde les va a decir, su trámite está en proceso, se está haciendo la verificación de los datos. Y básicamente, si todo sale bien, y si todo sale bien significa que la validación, la verificación de los datos que les conté al principio, datos que se llenan al formulario versus datos de la cédula, todo salió bien, les llegará un correo adicional que les dice, que les manda el PDF adjunto, ya el PDF del formulario, para que sea firmado y puesta la huella del cliente. Y además en ese mismo correo les da el enlace y les dice, cuando ya lo tenga con firma y huella, por favor haga clic acá para subir el formulario. ¿Listo? Son dos pasos bien sencillos. Poner firma, imprimirlo, poner firma huella del cliente y luego subirlo nuevamente escaneado. El sistema no les va, es decir, firma y huella, y esa firma y huella no se va a comparar contra bases de datos de registraduría. Lo que el sistema valida es que se haya hecho el proceso de poner la huella, es decir, que exista algo en el campo de la firma y en el campo de la huella. Eso es lo que valida el sistema. Además de, ya les digo que otra validación hace sobre esto, cuando se tiene estas dos cosas, clic en el enlace y el intermediario simplemente va a tener que llenar tipo documento, número de documento y el número erradicado y subir el formulario. ¿Qué pasa? El sistema va a validar que además que exista la firma y la huella, en este código QR, y ahí es un tip que les va a dar Viviana, no sirve subir un documento que yo tenga con firma y huella por allá antiguo o yo decir, es que ya lo tengo con firma y huella. No sirve, toca es el formulario que se envió por correo porque tiene un código QR. En este código QR está la información de tipo, número de documento y número erradicado. Y pues para evitar suplantación, para evitar que me vayan a subir un formulario con una información diferente. Entonces el sistema valida. Si todo está bien, pues queda aprobado de una vez. Yo siempre digo les digo en estas capacitaciones que esta opción del formulario que se llena en línea, si el intermediario recibe este correo ya con el PDF, significa que las validaciones salieron bien. Aquí estamos a más de un 95% de aprobado. Aquí ya solamente imprimirlo, firma, huella y volverlo a subir con los datos correctos. Pero aquí ya pasamos por las validaciones, que es lo más complejo, la comparación de formulario versus soportes. Entonces, si reciben este correo, ya están más aprobados. Listo. Aquí, pues el formulario que les mostraba, está seguro que ya cargó los documentos, sí, les confirma el número de trámite y ya ahí solamente es esperar la aprobación. Ahí el porcentaje de falla es muy poco, es que de pronto el intermediario se le olvidó poner la firma, la huella, o metió mal los datos de tipo, número de documento y trámite, los confundió con otro y subió un formulario de otro trámite. Eso puede pasar y ahí sí generaría un rechazo, pero ya en ese punto las opciones de rechazo son muy pocas. El formulario en línea para persona jurídica tiene los mismos, digamos, las mismas opciones.
simplemente voy a repasar lo que podría ser diferente. Básicamente es que los documentos de soporte son más el RUT, el documento de identidad del representante legal, los estados financieros y el certificado de existencia y representación legal, que depende del tipo de empresa, puede ser la Cámara de Comercio, puede ser una carta a la alcaldía, un certificado de diócesis o un documento de constitución. Hay que ser muy certeros en si yo elijo carta de la alcaldía, tengo que cargar un formato de carta de la alcaldía. El sistema va a revisar esos formatos de carta de la alcaldía porque tienen ciertas características. Lo mismo la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio va a revisar que sea una Cámara de Comercio válida, va a revisar que no hayan cargado otro tipo de documento y si eso pasa, pues van a empezar a generarse rechazos. De igual forma, cuando yo cargo los documentos, pues ya el intermediario empieza a diligenciar el formulario con las diferencias que tiene un formulario para persona jurídica. Aquí vale la pena mencionar que si yo lleno datos del representante legal, pues va a ir a compararlos contra la cédula del representante legal. Cuando yo lleno datos de accionistas, pues va a ir a buscar datos de los accionistas en la Cámara de Comercio. Y en la información financiera que yo diligencie, pues va a ir a compararla contra los estados financieros que yo le subí. Entonces, sigue recorriendo, eso era para recordarles que es un poco más complejo el de persona jurídica porque tiene más verificaciones, es decir, tiene más documentos de soporte y más verificaciones que hacer contra esos documentos de soporte. Entonces, yo aquí sigo llenando. En el tema de accionistas, hubo una mejora que se solicitó después de haber hecho el lanzamiento y es que era la solicitud, creo que sobre todo era para cooperativas en donde el cliente no suministraba información de accionistas, entonces colocamos esta opción acá donde el intermediario puede marcarla y como es el formulario en línea, al cliente le va a aparecer o en el formulario va a aparecer una pequeña carta donde dice yo, nombre intermediario, certifico que solicité la información para la identificación de accionistas y beneficiarios finales de acuerdo con las instrucciones de la compañía de seguros y la superintendencia al cliente quien manifestó que no tenga esta información por el siguiente motivo y el intermediario escribe el motivo. Esto que ustedes ven en pantalla va a quedar en el formulario que luego imprimen y hacen firmar y poner la huella. Eso blinda porque si aparece en el formulario que posteriormente firma el cliente, pues ya va a quedar firmado esta parte diciendo, sí, yo no suministré la información. Lo guardo, al tiempo le llega una carta, el sistema le envía una carta al oficial de cumplimiento notificándole que un cliente no suministró información de accionistas. El oficial de cumplimiento guarda esa carta y ahí se cierra el ciclo para dar pues, cumplimiento a este tema y ya puede continuar. Lo mismo el anexo 1, personas públicamente expuestas, viene todos los datos para llenar la información. El módulo de información financiera, que les recuerdo, todo lo que se llene acá va a ir a compararlo con el documento de estados financieros, reclamaciones en seguros y a lo último, información de la entrevista y confirmación de la información. Esta parte similar me da el número de radicado, me llega un correo diciéndome, aquí está su PDF, cuando todo salió bien, pues lo mismo, si ya ayer yo recibí correo con PDF ya listo para firmar, estamos ya del otro lado, ya está casi aprobado. Firma huella, subo el documento, subo el formulario, recuerden, el formulario es el que se envía en el correo, el que tiene el código QR, ese código QR tiene información exclusiva de ese trámite y de ese número de cédula o NIT. Listo, ahí me notifica, ya los envié para validar, aquí ya, si todo está bien, en un minuto llega el correo con la aprobación. Listo. Ese fue, digamos, ese es largo la explicación, es porque
tenemos que navegar las pantallas donde se llena la información. Entonces, en este caso, los tips son más importantes. ¿Cómo evito un rechazo? Yo tengo que asegurarme que la información que estoy llenando en el formulario existe en los documentos de soporte, que la información que llené en el formulario coincide con todos los documentos de soporte. Eso, si yo aseguro eso como intermediario, no voy a tener ningún rechazo. Igual los documentos de soporte los estoy subiendo escaneados, pues también tengo que asegurarme que sea un buen escaneo, no tiene que ser no tiene que ser a color ni en una resolución grandísima, una foto normal, desde que vaya bien configurado, que sea legible, el sistema puede leer y hacer la extracción de los datos. Básicamente eso. La siguiente opción es cargar el documento diligenciado. Básicamente es cargar el documento con escaneado. Entonces, si elijo esa opción, la primera pantalla me va a hacer una pregunta adicional que no estaba en la anterior, y es que me va a decir, ¿qué formulario va a subir? ¿El del sector asegurador o el de SBS? En el momento no tenemos más opciones. O sea, solamente el intermediario va a subir el formulario que tenemos propio de SBS, que por la parte de atrás tiene la política de privacidad y estas cosas, o el del sector asegurador. El sistema reconoce esos dos tipos de formulario. Hay que ser muy también acertados en si yo selecciono que es el de SBS, realmente le suba el de SBS, porque el sistema lo reconoce y la distribución de los dos formularios es diferente los campos. Si yo le digo que le estoy subiendo uno, pero cargo otro diferente, el sistema se va a perder, no va a poder extraer, no va a poder leer los campos y va a hacer un rechazo y ese rechazo les va a decir, no encontré ningún campo, no supe leer nada. Entonces hay que ser cuidadoso en ese punto. El correo de notificaciones, igual que en el anterior, y va a haber un campo donde voy a cargar, igual que en el anterior, todos los documentos de soporte, pero adicional el formulario de conocimiento del cliente. Si es el formulario de conocimiento del cliente del sector asegurador, me va a dar una opción que es, oiga, sigo a la política de privacidad porque yo sé que ese formulario no la tiene, entonces lléneme la política de privacidad y adjúntemela porque seguramente le va a llegar después le llega un rechazo diciéndome, adjúntela. Y la opción de llenar el anexo 1, le dice, oiga, si va a marcar que usted tiene relación con una persona públicamente expuesta, pues de una vez súbame el anexo 1, porque si no después le llega un rechazo diciendo, oiga, tiene que poner el anexo 1. Y listo, este es bien sencillo, finalizar. Si ustedes se dieron cuenta, 2 pasos de 2, no hay nada más que hacer. Grandioso porque son solo 2 pasos, pero lo que hay que tener en cuenta en esta opción es que ese formulario que yo estoy subiendo escaneado, sobre todo si es un documento que el cliente me llenó a mano, pues es un formulario que puede tener inconsistencias en los campos, incluso en la forma en que lo escanearon puede no ser tan bueno. Puede haber campos en blanco, se puede haber cometido errores en la llenada de los campos, entonces este puede generar muchos rechazos, al comparar, porque aquí va a ser lo mismo, el sistema va a extraer los datos de ese formulario que se llenó a mano, los va a comparar contra los documentos de soporte, y cuando dice no puedo leer bien este dato, no lo encuentro, o está en blanco, va a empezar a generar una cantidad de rechazos. Entonces, es una buena opción, digamos, porque son solo 2 pasos. Yo subo el formulario que tengo y listo, pero hay que tener en cuenta que por ser un documento lleno a mano y escaneado, el formulario, pues en la comparación puede generar rechazos. Para el caso, esto aplica igual para persona natural, persona jurídica, obviamente es lo mismo. En persona jurídica voy a tener que extraer datos, por ejemplo, información de accionistas, extraer información de financiera y compararla
contra Cámara de Comercio, contra estados financieros, contra la cédula del representante legal, igual que en el anterior, pero ahora extrayendo datos de un formulario escaneado. Listo. Esto pues aquí lo que pasa es que me está mostrando lo mismo, pero ahora para persona jurídica. Persona jurídica tiene otro documento opcional que es el anexo 2. Como ya no lo estoy, yo no estoy llenando ya los accionistas en línea, pues tengo que llenar el anexo 2. Lo mismo, los documentos de estados financieros pueden ser estados financieros o declaración de renta en caso que la compañía sea nueva, no tenga un estados financieros, y el certificado de existencia y representación legal, los que les mostraba anteriormente. Aplica igual cuando yo subo un documento escaneado. Y aplica igual el cuidado que toca tener, que si le digo que es una declaración de renta, es la declaración de renta, y si es estado financiero, tengo que cargarle un estado financiero. Sobre los estados financieros, yo sé que Vivi les puede contar más adelante si han hecho ajustes, porque los estados financieros son un documento que no es tan estándar, entonces a veces el patrimonio le cambian de nombre, depende del tipo de empresa, y al principio, si no decía exactamente patrimonio, se lo empezaba a rechazar. Ahora hemos incluido muchas palabras que hacen referencia a patrimonio para que no descarte ese documento. Entonces, el volumen de rechazos por ese caso, por ejemplo, les estoy dando, digamos, ejemplos de ajustes que hemos hecho ya con la retroalimentación de ustedes, para que vean, digamos, la mejora y la disminución en esos rechazos. Listo. Básicamente ahí ya cubrimos dos opciones: subir el documento, el formulario escaneado con soportes, y segunda, o más bien la primera que vimos, subir los soportes escaneados, pero llenar el formulario en línea para después imprimirlo, firmar y poner huella. Y tenemos la tercera opción, que solo aplica para persona natural, que es nuestro formulario digital o nuestro formulario virtual. Este formulario pues ha tenido un gran éxito por la facilidad que tiene. De verdad es muy fácil, los ajustes que le hemos hecho cada vez lo hacen mucho más versátil. Es una muy buena opción para persona natural. La verdad es que ha sido un éxito este formulario de persona natural, formulario virtual, SARLAP virtual. Aquí, igual en la primera pantalla, cuando elijo esta opción, me pide un dato adicional y es el correo del cliente. Entonces, intermediario, el proceso es que el intermediario va a arrancar el flujo. ¿Cómo? Consultando si el cliente ya tiene un SARLAP dentro de SBS con tipo y número de documento, y si necesita gestionar SARLAP, la herramienta le va a decir, bueno, como necesita gestionar SARLAP, póngame aquí el correo del cliente porque yo lo voy a contactar para que él continúe el proceso. Yo pongo el correo del cliente, pongo el correo del intermediario para que me empiecen a llegar notificaciones. Ahí de una vez, aunque el formulario ni siquiera esté lleno, es más, el cliente ni siquiera haya visto el correo, ya me genera un número de trámite. Desde ahí yo como intermediario ya puedo hacerle trazabilidad a ese trámite. Y aquí empieza la parte del cliente. El cliente final va a recibir este correo. Yo como intermediario pues debería haber hecho primero como una comunicación con él y decirle, vamos a hacer un SARLAF en línea, le va a llegar un correo, por favor deme su correo electrónico, el que usa siempre, y pues esté dispuesto a tener su celular porque le va a llegar un código al celular. Si no tiene celular, le van a generar unas preguntas reto, como preparar un poco al cliente para avisarle cómo es el proceso, pero es bien fácil. Al cliente final le llega un correo con un archivo PDF. El PDF se pone por seguridad para que no cualquiera pueda tener ese link, ese enlace. El PDF se abre con el número de cédula del cliente. Cuando el PDF se abre, dentro del PDF aparece un enlace a iDesk. Cuando le da clic a ese enlace, aparece la pantalla de bienvenida a iDesk. Le dice, señor cliente, pues a través de esta plataforma
pues vamos a continuar con la transacción de su formulario de conocimiento del cliente. Siguiente pantalla, yo ya envié el número de cédula, lo tengo bloqueado para que el cliente pues no pueda hacer algún tipo de suplantación o cambiármela ahí y consultar una cédula que no es la del cliente. Y le va a pedir dos datos más, la fecha de expedición del documento y el número celular. Adicional que le va a pedir que por favor apruebe las políticas, condiciones y privacidad. Estos trámites que son directamente con el cliente, pues tienen unas políticas adicionales que las puede consultar en ese mismo enlace. Cuando el cliente llena eso y le da siguiente, esa información viaja hasta unas bases bancarias, base de registraduría, y me hace una validación y una verificación. Bueno, primero una validación. Y dice, sí, ese número de cédula coincide con esa fecha de expedición. Si existe esa cédula. Además, allá hace unas validaciones que no sea una cédula de una persona fallecida, o, bueno, en fin, hace algunas pequeñas validaciones donde me asegure que sí puedo seguir con el proceso de venta, pues, o del formulario del cliente en este caso. Y el número celular lo verifica contra bases bancarias para saber si el número celular que me está dando, pues existe, es el que él registra dentro de sus productos bancarios, productos financieros, para que además sea válido, donde yo le pueda enviar el código OTP y verificar, porque primero validé, ahora verifico que la persona que está ingresando esos datos sea la que está enfrente del dispositivo donde está ingresando los datos. Cuando todas esas validaciones salen exitosas, el cliente recibe un código en el celular y tiene que ingresarlo en esta pantalla. El cliente ingresa el código y le da a aceptar y continúa. El cliente puede no haber recibido el código y lo puede volver a generar con este botón, o el cliente puede que se le haya descargado el celular pero no lo tenga en ese momento y le puede decir generar otro método de validación de identidad, y ahí le genera unas pantallas con unas preguntas reto que tienen pues cierto nivel de complejidad, pero básicamente son relacionadas a direcciones, a teléfonos, es decir, residencia del cliente, productos financieros del cliente, que podría fácilmente responderlos. Con cualquiera de los métodos, código OTP al celular o preguntar reto, si todo sale bien, le presenta ya el formulario. Igual es el formulario que ya habíamos visto cuando les mostré la opción de en línea. Este tiene una ventaja y es que como fue y consultó bases de datos, trae información prellenada. Entonces ya es mucho más rápido. El cliente pues tiene bloqueadas obviamente la del nombre, la de la fecha de expedición del documento, pero hay otra información que se la pone y la puede cambiar. Si yo encuentro, o las bases encuentran la dirección, se la pone, pero la podría cambiar. El teléfono lo pone, pero lo podría cambiar. Y de ahí en adelante el formulario es el mismo, exactamente el mismo. El cliente va a llegar a diligenciar hasta lo que le corresponde como parte del cliente, que es hasta las reclamaciones en seguros. En este caso, como es el cliente el que está enfrente del formulario, pues no se le va a poner a llenar el tema de la entrevista y la confirmación de datos, eso le corresponde al intermediario. Entonces aquí básicamente le dice, como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes, que el no diligenciamiento de alguno de los campos significa que no tengo la información disponible o que la misma no se ha modificado frente a la información entregada a la compañía anteriormente, y firmo el presente documento. Eso le está diciendo al cliente, usted está firmando este formulario. Y adicional, cuando ya le da a aceptar, le da el mismo número de trámite que le dio al intermediario cuando arrancó el proceso. La parte final de este proceso es que se le vuelve al intermediario este mismo radicado. Allá tiene un librito que se llama pendientes de aprobación. El intermediario lo abre y va a ver que le llegó ese trámite. El intermediario puede revisar los datos que el cliente llenó, pues que el cliente llena en línea, esperando que el intermediario los corrobore, que no haya llenado algo pues fuera de lo común, o sea, algo descabellado. Si todo está bien, el intermediario
clic en este botoncito que es como un piñón y le puede dar a aprobar, llena las observaciones de la entrevista y observación de confirmación de la información, le da a aceptar y en este caso ahí ya no hay nada más que esperar, ahí el formulario ya queda aprobado. Si el intermediario ve que los datos están bien, si lo que llenó corresponde al cliente, le da a aprobar y ya quedó aprobado en ese momento. Ahí terminaríamos las tres opciones para radicar un SARLAF. Entonces, esos eran los que les mostraba al principio. Otras opciones que ya tenemos, que ya, digamos, se las voy a mostrar muy por encima, pero quiero que sepan que existen. Ya vimos la de consultar la vigencia. No necesito arrancar un trámite de SARLAF para consultar si un número de cédula o de NIT tiene un SARLAF vigente en la compañía. También hay otro libro que es consulta de broker. Básicamente yo tengo es como unos filtros para revisar por fecha. Si yo puse un radicado, quiero saber qué pasó con ese radicado, si está en validación, si me lo rechazaron o si ya está aprobado. Puedo meter el número de radicado, puedo meter el número de documento del cliente. Entonces puedo hacer búsquedas. Cuando meto algún criterio, ya sea fecha, el radicado específico, el número de identidad específico, pues él me va a dar unos resultados. Y aquí, sin necesidad de entrar mucho al detalle del radicado, pues puedo decir, por ejemplo, este primero dice está cargado en espera de información por parte del usuario. Quiere decir que hubo un rechazo y el sistema está esperando que el usuario resuelva ese rechazo o esa solicitud adicional de información. En un SARLAF virtual, por ejemplo, dice, está en validación de identidad, quiere decir que lo tiene el cliente y el cliente está ya haciendo su proceso. Si un SARLAF de persona virtual lleva mucho tiempo en validación de identidad, quiere decir que el cliente o no ha abierto el correo o le fue mal con el proceso de validación de identidad y no supo y lo cerró. Ahí se puede llamar al cliente y decirle, mira, ¿cómo te fue con la validación de identidad? ¿Recibiste el correo? ¿Pudiste arrancar el proceso? SARLAF cargado y aprobado. Este es un persona jurídica, persona natural cargado y el SARLAF fue aprobado. Puedo ver otros datos acá, o puedo revisar los datos de la información y podría incluso revisar qué datos qué documentos están cargados. ¿Listo? Estos botoncitos son la bitácora, documentos de soporte cargados y descargar los documentos de soporte que se cargaron. Entonces, tengo estas opciones dentro del libro de consulta broker. La bitácora básicamente me dice cuántas veces me lo han rechazado, quién lo tiene, en qué trámite está, me da fechas y horas. Entonces yo puedo hacer un seguimiento bastante al detalle. Ver los soportes, puedo navegar por los soportes y puedo descargar los soportes en esta pantalla. Clic en este botoncito, descargar los soportes y abrirlos. Listo. Este sería el tema de la gestión que yo puedo hacer sobre el libro de SARLAF. Entonces, como vimos, puedo consultar la vigencia de un SARLAF. Puedo radicar los SARLAF con las tres opciones que les di. Puedo hacer una consulta broker para ver todo ese mundo de SARLAF, de radicados de SARLAF, si están aprobados, pendientes, rechazados. Y hay uno último, bueno, y el libro de pendientes de aprobación que solo aplica para los SARLAF virtuales, donde yo le apruebo a todos los clientes que hicieron su proceso de validación de identidad, me llegan de regreso y yo simplemente le doy aprobar, 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 aprobar y quedan todos ya listos. El último es la política de privacidad. En este caso, es una pantalla que me sirve para cargar carta de política de privacidad o certificación de política de privacidad. Se los explica un poco al principio que es en el caso que un cliente no tenga que pasar por el proceso de SARLAF porque está exento, pero yo necesito su carta de política, le puedo pedir que me la cargue acá o al intermediario la puede cargar acá
O la certificación de política de privacidad, cuando les decía que el tomador sube una certificación donde dice que sus asegurados, las personas que pertenecen a esa misma póliza, le han dado esa carta de política para que maneje sus datos. Entonces aquí sube ese certificado y ya se cumple con con la norma. Listo. Aquí, digamos, cumplimos con el repaso. Esto, las personas que ya han venido trabajando sobre IDESC, sé que conocen ya estas opciones. Depende de los clientes que tienen, pues habrán hecho más persona jurídica que persona natural. Los que manejan más personas naturales, pues habrán hecho y experimentado mucho más con nuestra opción de SARLAB virtual. Lo que queremos ahorita, y ya le cedo la palabra a Viviana, es redondear esta capacitación con algunos tips, porque yo sé que la herramienta en algunos puntos, por toda esa complejidad que tiene, puede tornarse compleja. Entonces, hemos detectado, hemos hecho como un ranking de esos tips que más les cuesta a nuestros usuarios de entender y resolver. Entonces ya Vivi se los va a explicar. Vivi, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cecitar. Buenos días para todos. Mi nombre es Viviana Arcia, soy la líder encargada del proceso de mesa de entrada y tengo a cargo también todo el tema de SARLAB. Entonces, como les mencionaba César, vamos a mostrarles una tabla de tips y vamos a enfocar, vamos a llevar la presentación hacia ciertos errores que hemos percibido que son constantes y que pues con estos tips vamos a ir mejorando. Entonces, para que lo podamos tener en cuenta siempre para hacer un cargue de SARLAB, vamos a encontrar la tabla de tips en la presentación y también vamos a ver para qué flujo aplica estos tips. Entonces, como primera medida, cuando hacemos un formulario de SARLAB, sea persona natural o persona jurídica, y lo vamos a hacer por el flujo de formulario digitalizado, que es el formulario que ya tenemos en PDF o que nos entrega el cliente en físico y lo tenemos para escanearlo y cargarlo, es importante que ese formulario no tenga hojas en blanco o intermedias dentro del formulario. Es decir, debe estar en orden y no debe tener hojas intermedias. De pronto cuando hacemos el escaneado, escaneamos la primera hoja que está diligenciada y se nos va una hoja en blanco, luego la segunda. Entonces digamos que eso causa problemas para la herramienta y causa problemas para la detección de la información y puede ser que genere rechazos porque no encuentra la información que debería encontrar. Lo segundo es que, como les mencionaba Cecitar y como les mostraba en la presentación, el cargue de la información y de la documentación debe ser ingresada de acuerdo al tipo documental que muestra la herramienta. Si les está pidiendo el root, ahí solamente debemos cargar el root. Si está pidiendo la Cámara de Comercio, solamente la Cámara de Comercio, porque hemos detectado que a veces cargan toda la información en todos los tipos documentales, entonces la herramienta no logra separarlos y no logra identificarlos, y por eso genera múltiples rechazos. El tercer tip que tenemos es cargar las páginas del formulario en orden, porque a veces dentro del escáner nos queda la tercera hoja en la primera, la segunda en la tercera. Entonces digamos que lo más importante es que la herramienta está parametrizada para que encuentre cierta información de acuerdo al formulario que está parametrizado, y la idea es que pueda encontrarlo dentro de la búsqueda que ella hace en el orden que lo hace. Otro tip es revisar que los estados financieros o la declaración de renta que estemos cargando en la herramienta sea la más reciente. En este momento estamos recibiendo estados financieros y declaración de renta del año 2019 y 2020. Entonces, si nos cargan una información financiera del año 2018, 2017, esa información ya no la recibimos y la herramienta lo rechaza porque la información no está vigente. Otro tip que es súper importante, y es que cuando estamos haciendo un formulario SARLAB digitalizado,
él siempre nos va a preguntar si estamos cargando un formulario del sector asegurador o un formulario de SBS. Es súper importante y más adelante vamos a ver la diferencia entre el uno y el otro para que de acuerdo al formulario que estamos cargando diligenciemos la pregunta que nos hace la herramienta, porque son diferentes, tienen campos diferentes, cantidad de hojas diferentes, entonces si marcamos la opción incorrecta, la herramienta nos va a hacer rechazos que puede que para nosotros no sean procedentes porque está la información, pero ella no la encuentra porque no está de acuerdo al tipo de formulario que escogimos. Otro tip es que los documentos se deben cargar sin encriptar y sin contraseña. Normalmente los documentos que vienen encriptados es el root, que normalmente la clave es 1 o el NID como tal de la compañía. Sin embargo, la herramienta no tiene la opción para nosotros ingresarle una clave o para que ella pueda, digamos que abrirlo. Entonces la idea es que cuando se cargue la herramienta el documento ya se encuentra sin clave y sin encriptar, porque la herramienta no lo puede reconocer si viene cifrado. Otro tip que encontramos dentro de lo que hemos visto de errores que estamos cometiendo es que muchas veces diligenciamos de manera errada el correo de notificación que les mostraba César que pide en un inicio de la herramienta. En ese campo nosotros podemos diligenciar bien sea el correo del cliente, podemos diligenciar el correo nuestro para nosotros hacerle seguimiento. Digamos que podemos ingresar varias opciones de correo, pero a veces lo hacemos de manera incorrecta. Entonces las notificaciones nunca llegan, las personas no se enteran de los rechazos que están recibiendo o pues no se enteran del proceso en el que va el SARLAF porque el correo ingresado inicialmente está incorrecto. Lo segundo, otro tip es que siempre debemos ingresar los teléfonos de contacto, sea un teléfono fijo, un teléfono celular, pero esos campos no pueden ir en blanco. Para el tema de persona jurídica, nos va a pedir información tanto de la persona jurídica como del representante legal. En ambos casos debe ir información en esos campos. Y el otro tip es que en la Cámara de Comercio debe coincidir el representante legal que nos está diligenciando el formulario. Muchas veces lo diligencia el representante legal suplente, digamos que no hay ningún inconveniente desde que este esté nombrado dentro de la Cámara de Comercio que estamos presentando. Entonces, estos fueron los tips que encontramos y que yo sé que puede que nos funcionen al momento de implementarlos. Y voy a hacer como zoom en algunos de estos tips para que ustedes puedan ver cuál es la manera correcta de hacerlo o cuáles son los más frecuentes que encontramos para que podamos empezar a corregirlos. Entonces, el más frecuente es el tipo de formulario errado. Como les mencionaba anteriormente, la herramienta recibe tanto el formulario del sector asegurador como el formulario de SBS. Entonces, dentro de la herramienta hay una pregunta que dice que si el formulario corresponde al sector asegurador y hay opción para marcar que sí o para marcar que no. ¿Cuál es la manera de identificar el formulario? Como podemos ver en la primera imagen, el formulario del sector asegurador, sea persona jurídica o sea persona natural, siempre al final del nombre del formulario va a decir sector asegurador. Si acá dice que es sector asegurador, entonces la respuesta a la pregunta va a ser que sí. Si tenemos un formulario como el de la segunda imagen, que no dice que es del sector asegurador, este formulario es el nuestro. Entonces, si tenemos este formulario, la respuesta en la pregunta va a ser que no es un formulario del sector asegurador. Aquí tengo la pantalla de cómo aparece en la herramienta. Entonces, como ustedes pueden ver acá, el formulario, la pregunta dice, ¿el formulario que cargará es del sector asegurador? Entonces, acá es donde les decía que podemos marcar que sí o que no, de acuerdo al formulario que tenemos físico o escaneado que nos entregaron. La manera de identificarlo es esa. Y cuando seleccionamos la información incorrecta, es decir, si tenemos un formulario del sector asegurador y le ponemos que no es del sector, nos va a generar múltiples rechazos como se ve en esta imagen. Nos va a generar rechazos por todos los campos, sin importar que tal vez estén diligenciados, por lo que les mencionaba anteriormente.
son diferentes cantidades de hojas y los campos son diferentes entre uno y otro, como ustedes ya lo conocen. Entonces, si seleccionamos el tipo de formulario incorrecto, nos va a generar múltiples rechazos y no vamos a poder terminar el proceso de manera correcta. El segundo tip en el que quiero hacer énfasis es en los documentos cargados con clave. Como les mencionaba anteriormente, la herramienta no logra detectarlos y quise mostrarles cómo se ve el rechazo y cómo se ve la información cargada en la herramienta cuando algún documento tiene clave. Entonces, cuando por ejemplo el root está cargado con clave y la herramienta no logra detectarlo, el rechazo que nos va a llegar es como el que se ve en la primera imagen. Perdón, como se ve en la primera imagen, donde nos dice el root agregado no coincide con el mismo número de documento, el root agregado no contiene el código SIU, el root agregado no contiene el dígito de verificación. Digamos que a pesar de que el documento esté cargado, la herramienta no logra detectarlo, entonces hace todos los rechazos pertinentes a ese tipo documental. Entonces, esta es la manera de identificar el rechazo. Y en la parte de abajo quise mostrarles la pantalla, porque cuando ustedes cargan la documentación, se pueden dar cuenta qué documentación quedó cargada. Y para este caso, como se dan cuenta, quedó cargado el certificado de Cámara de Comercio, los estados financieros, el documento de identidad del representante legal, la declaración de renta y el formulario, pero no quedó cargado el root, y es justamente porque venía con clave. Entonces, esas son dos maneras de identificarlo, tanto el rechazo como el tema de los documentos, para que cuando ustedes tengan un caso así se den cuenta que realmente, pues normalmente puede que ustedes guarden los documentos y no los abran antes de cargarlos, entonces puede que no se hayan dado cuenta que el documento venía con clave, y esta es una manera de poder identificar que el documento venía con clave y que debemos volverlo a cargar de manera correcta. El tercero es las hojas intermedias en el formulario o cargado en diferente orden. Como les mencionaba, si cargamos el documento con hojas en blanco o en diferente orden, va a pasar lo mismo que nos pasa con el tema del tipo de formulario, y es que la herramienta nos va a generar rechazos múltiples que tal vez ustedes ven a simple vista, pero si no está en el orden o tiene hojas intermedias, nos va a generar múltiples rechazos. Entonces acá se ve pues también cómo podría generar los múltiples rechazos. El cuarto, y este es bien importante, y es errores al diligenciar la tabla de accionistas. Como ustedes saben, normalmente pide el tipo de identificación, el número, el nombre, el porcentaje de participación, y hace unas preguntas si el cliente cotiza en bolsa, si es una persona públicamente expuesta o si está sujeto a tributaciones en el exterior. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que no podemos diligenciar el formulario con un no aplica, ninguno de los campos de la tabla de accionistas, porque digamos que no es una respuesta válida para la herramienta. La respuesta dentro de esas preguntas debe ser que sí o debe ser que no. También vemos a la izquierda un error en el tipo de identificación, en el número. Si se dan cuenta, primero está escrito, pero luego lo sobrescriben al lado. Entonces, esos son temas que la herramienta no logra detectar y que no logra recibir, y por eso también se pueden presentar rechazos. El cuarto es, como lo mencionaba César hace un momento, cuando nosotros escogemos el flujo de diligenciamiento de SARLAF en línea para persona natural o para persona jurídica, siempre al finalizar nos va a llegar un formulario con código QR generado por la herramienta, donde nos pide firmar y huellar y volver a cargar. Es importante que siempre que volvamos a cargar el documento, sea el formulario con código QR generado por la herramienta. Hemos visto casos en los que tal vez escogen el flujo equivocado, lo hacen en línea, y al final cuando les llega el correo para hacer el cargue del documento, cargan un formulario diferente al que diligenciaron, que tal vez tenían antes de empezar el flujo con la firma y con la huella del cliente, que no contiene el código QR, y la herramienta, pues al no detectar el código y al no detectar que ese fue el formulario que la herramienta generó, no les va a permitir terminar el trámite. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que siempre que genera el correo de notificación, debemos subir el formulario que contiene el código QR.
Esos fueron los tips pues que queríamos mostrarles y que queríamos que tuvieran en cuenta. En este momento le voy a ceder la palabra a Camilo Góez. Él es la persona del área de cumplimiento que nos puede también informar o capacitar un poco en el tema de la política de privacidad y de la certificación de colectivos. Entonces, le dejo la palabra acá. Buenos días a todos. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. Muchas gracias por este tiempo que le están dedicando a este espacio. Me presento, soy Camilo Góez, gerente de riesgos de la compañía y oficial de cumplimiento. y la idea, como se los han venido mencionando en la reunión de hoy, es poderles mostrar un poco más en detalle esas herramientas en las cuales hemos venido trabajando, esas opciones para poder hacer los procesos un poco más amigables y por supuesto escuchar sus inquietudes, poder escuchar sus preguntas y expresarles que nosotros mantenemos el compromiso de siempre escucharlos y poder atender todas esas inquietudes. Para nosotros es claro que todos estos procesos de cambio y sobre todo cuando implican automatización de procesos pueden incluir ciertas situaciones que puedan generar algunos reprocesos, que puedan generar algunos inconvenientes, pero la idea es que podamos trabajar y podamos generar unas herramientas como lo tenemos hasta ahora, que solucionen varios de los temas o varios riesgos o controles que anteriormente no tenían y que hoy los estamos implementando. Ustedes saben que estos temas regulatorios y estos temas legales no dan mucho margen para apetitos de riesgo, para decir, sí, yo acepto esto, tal vez no acepto lo otro. Digamos que en estos temas, y sobre todo en temas de SARLAP, política de tratamiento de datos, la ley es clara y sobre eso nos tenemos que regir. Entonces, nada, les expreso nuevamente que como compañía, como área, estamos trabajando siempre en hacer las cosas de la mejor manera y siempre abiertos a escucharlos y poder implementar las mejores o sugerencias que ustedes tengan. En este momento les quiero hablar un poco más en detalle del tema de la política de tratamiento de datos, que yo sé que en ocasiones genera algunos dolores de cabeza y a veces no es muy claro el por qué pedimos una certificación o por qué pedimos una aprobación por parte del cliente. Entonces, como ustedes saben, este tema de la política de tratamiento de datos, todo lo que tiene que ver con privacidad y protección y todos los temas de habeas data, en los últimos 10 años, podríamos decir, ha tenido un desarrollo supremamente fuerte y el gobierno y las entidades regulatorias le han dado como una importancia supremamente alta. Y hemos visto que en el último año y medio, en los últimos 2 años, todo el proceso sancionatorio se ha venido incrementando por parte de la SIC respecto a todo el incumplimiento que tiene que ver con la política de tratamiento de datos. Y esto básicamente, ¿a qué está orientado? ¿O a qué le está apuntando el gobierno con todo el tema de protección de datos? Básicamente, aquí todos los clientes, por un lado, estén informados de cuál es el tratamiento de su información y cómo esa información va a ser manejada al interior de cada una de las entidades y adicionalmente que dé su consentimiento expreso para realizar ese tratamiento de datos. Para esto, la superintendencia, digamos que establece unos lineamientos muy puntuales de cómo se debe dar ese proceso, tanto de información hacia el cliente como de obtener la autorización. ¿Esto para qué nos sirve? Uno, y no les voy a mentir, digamos que para cubrirnos en salud, tanto nosotros como compañía aseguradora y ustedes como intermediarios, y por el otro lado, para que el cliente también esté claramente consciente de cuál va a ser el uso de la información que nosotros le vamos a dar y que sea también consciente de la autorización que nos está dando para ese manejo de datos. Entonces nosotros, digamos que con base en todos estos elementos que les he mencionado, hemos desarrollado diferentes alternativas para poder obtener esa autorización de datos. La primera,
y más fácil. Es a través del formulario SARLAF. Entonces, todos los productos, todos los clientes que tienen formulario de conocimiento del cliente SARLAF van a hacer la autorización del tratamiento de datos a través del formulario, porque está inmersa la política de tratamiento de datos y la autorización dentro del mismo formulario, bien sea el de la compañía o bien sea el del sector. Entonces, digamos que esa es la más fácil. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el producto está exento del diligenciamiento del formulario? Igual necesitamos tener la autorización del tratamiento de datos. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver que para personas o para pólizas individuales tenemos nuestro aviso de tratamiento de datos, y para pólizas colectivas, si bien tiene el formulario SARLAF y esa política de tratamiento de datos, digamos que nos cubre la información que nos pueda dar el representante legal, se nos queda por fuera la información de los asegurados de esa póliza colectiva. Y por eso hay una certificación adicional. En la siguiente diapositiva podemos ver toda la información relacionada a estas opciones. Entonces, retomamos, para pólizas individuales, la primera opción es a través del formulario SARLAF, el formulario de conocimiento del cliente, donde se hace expresa esta autorización. Y lo segundo es que si no tenemos un formulario, porque el producto está exento, necesitamos la carta de autorización de privacidad del cliente. Para las pólizas colectivas, que lo podemos ver en la siguiente diapositiva, tenemos una primera opción, que digamos que es como la opción más sencilla desde el punto de vista operativo, nos parece a nosotros, y es la certificación del tomador. ¿Y por qué digo que es la más sencilla? Porque en esta certificación, básicamente, el tomador de la póliza nos está diciendo que él ya se encargó de divulgar la política de privacidad de datos a cada uno de los asegurados, que él ya hizo ese trabajo desde el punto de vista operativo y que nosotros podemos estar tranquilos, tanto como intermediarios como compañía de seguros, que la utilización de la información que vamos a hacer es bajo el consentimiento de dicho asegurado. Esto, como les menciono, desde el punto de vista operativo es más sencillo que la segunda opción, que ustedes ven un poco más abajo en la presentación, y es, bueno, si el tomador no quiere aceptar o no quiere firmar esta certificación, pues no nos queda, digamos, que otra alternativa, y es que cada asegurado nos firme la política uno a uno. Esto desde el punto de vista operativo, digamos que es mucho más dispendioso, es mucho más complicado, y por eso, digamos que trabajamos en esa certificación. ¿Y por qué es necesario tener esta política o tener esta autorización por parte de cada uno de los clientes? Yo creo que ustedes han visto en los últimos días que la SIC ha sacado varias sanciones a diferentes entidades por precisamente no poder demostrar cómo obtuvieron la autorización del tratamiento de datos de cada uno de sus clientes, y nada más con una queja de un cliente que diga, oiga, me están llamando para ofrecerme algo, yo en ningún momento recuerdo haber dado la autorización, solicité que me enviaran el soporte, me enviaron bien sea algo que no correspondía a lo que yo estaba pidiendo, o finalmente no lo encontraron. Nada más con eso basta para que la SIC arranque un proceso de investigación y seguramente termine en una sanción, y esas sanciones llegan hasta los 1.900 millones de pesos. Entonces, digamos que por un lado es un tema normativo, es un tema regulatorio, es un tema sobre el cual nosotros tenemos que ser responsables y cuidar tanto la compañía, cuidarlos a ustedes y cuidar la información de nuestros clientes, y por eso es que se hace necesario. Digamos que acá no es ganas de molestar o porque nosotros digamos que queramos ser un poco más exquisitos en el tratamiento de la información o que queramos hacer un poco más complejo. Créanme que no, ese no es el espíritu. El espíritu en esto es básicamente que estemos cubiertos. Y acá viene otra pregunta que nos hacen regularmente, y es, bueno, en esas pólizas colectivas, ¿por qué
¿Por qué cada año cuando se hace la renovación vuelven y me piden la autorización? ¿Por qué no mantenemos la autorización inicial? Digamos que acá la respuesta es clara, y es que en las pólizas colectivas entran y salen personas. Entonces, si yo tengo una autorización de ese momento 1, de ese año 1, digamos que me cubría a 100 personas. Cuando hago la renovación de ese negocio, en el año 2, puede que hayan otras 100 personas, o 100 personas igualmente, pero las 100 personas van a ser distintas. Y yo no voy a tener elementos probatorios para decir, oiga, sí, yo obtuve la autorización por parte del cliente B, que entró en el año 2, porque en el año 1 a mí el tomador me firmó una certificación. Entonces, digamos que acá lo estamos haciendo también para cubrirnos en salud. Hemos visto sanciones por situaciones mucho menos detalladas, o digamos que complejas, porque las compañías no lograron, digamos que, demostrar que ese consentimiento lo habían obtenido de manera clara, que el cliente había sido informado, no tenían como toda la evidencia suficiente, y con base en eso arrancaron procesos sancionatorios. En la siguiente diapositiva vemos los formularios que nosotros estamos trabajando. Digamos que acá queríamos hacer también una claridad, y es por qué muchas veces, o por qué en algunas ocasiones devolvemos la política de privacidad de datos. Entonces nos dicen, venga, yo le firmé a usted, o le entregué firmado la certificación por parte de mi cliente en una póliza individual, y usted me la está devolviendo. Básicamente porque el formato cambió. El formato cambió hace cerca ya de 2 años. Entonces, a mano izquierda ustedes ven el formato anterior, y a mano derecha ustedes ven el formato actual. Si se dan cuenta, tiene unos cambios tanto de forma como de fondo, y vuelve y juega. Esto con base en lo que hemos visto, con base en la experiencia, con lo que ha ocurrido en otras situaciones. Lo que hemos venido haciendo es ajustando nuestros procesos. Entonces, por eso se da el cambio, y el documento que actualmente está vigente y el que aprobamos para las pólizas individuales que no tienen formulario de conocimiento del cliente es el que ustedes encuentran a mano derecha. Y en la siguiente diapositiva podemos ver el documento que estamos recibiendo para las pólizas colectivas, donde está la certificación por parte del tomador, que, como les menciono y vuelvo y les reitero, es la opción operativamente más sencilla, donde el tomador nos firma, él se hace responsable por hacer ese tratamiento de datos, y en la eventualidad que nosotros requiramos algún soporte, ellos se comprometen a entregarnos esa información. Esto era lo que queríamos mostrarles de cara al tema de la política de tratamiento de datos. Digamos que acá vuelvo y les reitero nuestra disposición a escucharlos, a ver cómo podemos mejorar nuestros procesos. Sabemos que estos no son procesos estáticos, y pues, ¿quién mejor que ustedes, que conocen al cliente, que conocen la operatividad, para mostrarnos cómo podemos de pronto hacer cambios, y que esos cambios claramente estén alineados con la norma, con la regulación, y con lo que nos exigen a nosotros los entes regulatorios para dar cumplimiento a todas las normas. Entonces, mientras cumplamos, estemos dentro de los lineamientos dados por los organismos legales, digamos que estamos abiertos a escucharlos y seguramente a mejorar nuestros procesos. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo. Luisita, no sé si quieres tomar la palabra. Sí, Camilo, muchas gracias. La verdad, gracias a ustedes por esta capacitación, gracias a todos nuestros intermediarios por participar, por apoyarnos siempre en todas estas iniciativas. La verdad es que creemos que con la presentación de hoy, con la claridad que nos han dado, con los tips que se presentaron, las cosas van a funcionar de una mejor manera para ustedes. Sabemos que les hemos mostrado y traído muchas nuevas herramientas, y que mientras se conocen y todo, pues es un proceso, pero ya con lo que vivimos hoy, pues la experiencia es mucho mejor para todos ustedes.
Nosotros este video se los vamos a compartir, yo no sé si todos están enterados, nosotros tenemos un canal en YouTube que lo vamos a promocionar. La idea es que este video esté ahí para que esté de consulta para ustedes, o bueno, igual cualquier cosa estamos atentos a sus requerimientos y como les dije, de verdad, muchas gracias por acompañarnos.